El 28 pasado de julio se conmemoró el Día Internacional de la Hepatitis. ¿Usted sabía que en México 70 de cada 100 mexicanos han sido infectados en algún momento de su vida por el virus de la hepatitis? Bueno, pues para platicar al respecto le damos la bienvenida al doctor Jonathan Aguirre. Él es especialista en gastroenterología y hepatología del Centro Médico ABC. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis, el término refiere a la inflamación, puede ser aguda o crónica de la glándula hepática. Así simplemente es la inflamación del hígado, ¿no? Las causas de la hepatitis se pueden definir entre agudas y crónicas. Las más importantes son el consumo de alcohol, el virus de hepatitis C, y actualmente estamos viendo un brote muy grande epidemiológico internacional del hígado graso no asociado al consumo de alcohol, en gente obesa, en gente que tiene diabetes. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Es la alimentación, el estilo de vida? En este caso, en el último caso, en el hígado graso, sí, es la obesidad, ser diabético, el estilo de vida sedentario. Básicamente son los principales factores de riesgo para acumular grasa en el hígado y que se inflame. En el caso del consumo de alcohol, bueno, el consumir cantidades frecuentes de alcohol puede llevar a la inflamación del hígado, y en el caso del virus de la hepatitis C, pues se transmite principalmente por vía sanguínea. Actualmente estamos viendo brotes por consumo de drogas intravenosas, pero el antecedente de haber tenido una cirugía antes de 1994 aquí en México, haber recibido transfusiones antes de 1994, o convivir con gente que tiene virus de hepatitis C y compartir algunos instrumentos, no alimentos, no se transmite por alimentos, no besos, no abrazos, sino simplemente tiene que haber transfusión o contacto con la sangre, rastrillos, y esto puede llevar a que alguien se infecte de hepatitis C. Oiga, doctor, leía por aquí que normalmente las personas se infectan entre los 5 y 9 años y hasta 20 años después tienen síntomas. Se lo comentaba antes de la pausa, usted me dice que esto es únicamente referente a la hepatitis C. Tenemos diferentes tipos de esta enfermedad. Sí, en el caso de las hepatitis asociadas a virus, tenemos varios tipos de virus que pueden afectar al hígado, el virus de hepatitis A, B y C y E, ¿no? También existe uno D, pero bueno. En el caso del virus de hepatitis C, puede adquirirlo uno, es asintomática por mucho tiempo, y a los 20 o 25 años de tenerla puede ya uno debutar con síntomas asociados a problemas del hígado. En este caso, la forma más grave sería desarrollo de cirrosis hepática. Oiga, y previo a tener algún síntoma, ¿se puede realizar alguna prueba o algún estudio para detectar la presencia de este virus en la sangre? Exactamente, esto es muy, muy importante. Actualmente estamos haciendo campañas a nivel nacional para hacer pruebas de detección. Se pueden hacer pruebas de detección en un dedo, son pruebas rápidas, o pruebas sanguíneas, donde se hace un escrutinio o evaluación ya con pruebas más elaboradas en la sangre. ¿Y a quiénes se les hacen estas pruebas? Es decir, hay que tener, cumplir ciertas normas. ¿Para quiénes van dirigidas y en qué momento? Muy buena pregunta. Actualmente estamos recomendando que la prueba se haga en todas las personas. Sin embargo, si alguien reconoce haber tenido una transfusión sanguínea antes de 1994 o haber sido operado de algo antes de 1994 o consumir drogas intravenosas, entonces se recomienda que se hagan una prueba de tamizaje o escrutinio para virus de hepatitis C. Doctor, ¿y esto se realiza en todos los hospitales públicos o privados? Esto lo pueden realizar en cualquier hospital público y privado. Actualmente en el Centro Médico ABC haremos próximamente una campaña de detección gratuita para la población. Se hacen pruebas muy rápidas, le digo, en un solo dedo, con un piquete. Ahí podemos hacer una prueba rápida. Si esta sale positiva, tenemos que hacer pruebas ya de confirmación. ¿Qué síntomas podrían indicarnos que es momento de ir al médico a una revisión? Bueno, si la población identifica que tiene obesidad, es diabética, es hipertensa, o alguno de los factores de riesgo que comenté, o si bien reconozco que tengo un consumo importante de alcohol, yo sí los invitaría a que se hagan una prueba, se acerquen a su médico y manifiesten esto, y probablemente le realicen pruebas de hígado y algún estudio mayor asociado al funcionamiento hepático. Oiga, doctor, ¿podemos morir por hepatitis? Claro. Si alguien desarrolla cirrosis hepática, de la que estamos viendo ahí la imagen de abajo, o cáncer de hígado, son enfermedades que se pueden asociar con una mayor mortalidad en la población. Hablando del consumo de alcohol, el hígado graso no alcohólico y el virus de hepatitis C son las tres principales causas de cirrosis hepática, y la cirrosis hepática disminuye la esperanza de vida de aquella persona que lo padezca.
Doctor, bueno, si el consumo elevado de alcohol, la mala alimentación pueden llevarnos a esta enfermedad, esto quiere decir que entonces podemos prevenirla con buenos hábitos alimenticios, también buenos hábitos de higiene, hay que decirlo. Exacto. Si yo reconozco que consumo una cantidad considerable de alcohol, disminuir la ingesta de alcohol o suspenderla. Si tengo obesidad o diabetes, bajar de peso, controlar la diabetes. En el caso del virus de hepatitis C existen actualmente tratamientos sumamente efectivos que pueden prevenir el desarrollo de cirrosis hepática. Bueno, pues muy importante para nuestra salud. ¿Algo más que desea agregar respecto a este tema de hoy en salud, la hepatitis, doctor, antes de despedirnos? Bueno, pues que la gente se acerque a sus centros de salud nacionales. En el Centro Médico ABC tenemos una clínica que se dedica a atender problemas hepáticos. Y bueno, pues nada más identifico estos factores de riesgo, hacer los exámenes correspondientes. Pues bueno, le agradecemos mucho, doctor Aguirre, especialista en gastroenterología y hepatología del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias.